about the theory that he was thrown off a bridge. That really couldn't have happened. The people that the police were saying were suspects couldn't physically have done it. If you've been to the bridge, and I've been to the bridge, there's a pretty wide gap that you would have to weasel your way off and then throw someone over. It would be virtually impossible to do it with just one person. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues como estamos ya finalizando octubre, hoy voy a hablar de un caso que ocurrió la noche de Halloween. Quiero avisar que no está resuelto, pero yo creo que más que nada por la incompetencia de las autoridades que, como vais a ver, no hicieron nada. Así que como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El joven de la imagen era Christopher Mark Jenkins, nacido en Minnesota el 17 de febrero de 1981. Hijo de Steve y Jan, se sabe que tenía además una hermana llamada Sarah y que durante años la familia vivió felizmente en Eden Prairie, una ciudad del mencionado estado. Todos cuentan que Chris, como así le llamaban, tenía un gran sentido del humor y que su inteligencia le llevó a estudiar negocios en la Universidad de Minnesota, donde además se hizo muy popular por ser el capitán del equipo de lacrosse. Chris was just fun. I mean, he was fun to be with. He did silly things. He kind of never knew what he was going to do next. Kind of the jokester, impish in a way. He made life not just the destination or the end goal. He made every day an adventure. He's the kind of kid that woke up in the morning, and whether he said it or not, you could see in his eyes, I wonder what today's going to hold. What's out there for me to discover today? La vida de Chris, de 21 años, era como la de cualquier otro estudiante, hasta que una noche de Halloween, por un error, o puede que por algo más, fue expulsado de un bar, y a partir de ahí nadie más volvió a verle con vida. La noche del 31 de octubre de 2002, Chris se disfrazó de nativo americano y fue con su novia y otra pareja a una fiesta de Halloween que había en el bar Lone Tree de Minneapolis. Todo iba bien, pero a eso de la medianoche, el chico se tropezó y como llevaba una bebida en la mano, se manchó el pantalón. Para sorpresa de todos, los encargados de la seguridad del local pensaron que Chris estaba bebido y que se había orinado encima, así que lo sacaron del bar y le dijeron al portero que no le dejase entrar bajo ningún concepto. El problema era que dentro tenía su abrigo con el teléfono y la cartera, por lo tanto, al no poder acceder, no tuvo más remedio que caminar hasta su casa en una noche que por lo visto era muy fría. Se sabe que el portero del bar le vio girar por una esquina y luego desapareció misteriosamente. A la mañana siguiente, todos comenzaron a preocuparse porque Chris no fue a dormir a su casa y nadie la había visto en horas. Debido a esto, sus padres denunciaron la desaparición a la policía. Los agentes tardaron varios días en investigar el caso, alegando que tal vez el chico seguía de fiesta en algún otro lugar. Desesperados con esta actitud, los familiares y amigos de Chris organizaron sus propios equipos de búsqueda para dar con su paradero. Finalmente, fue el 27 de febrero de 2003 cuando alguien avistó un cuerpo flotando en el río Mississippi que se había quedado atrapado entre las ramas de un árbol caído. La autopsia confirmó que se trataba de Chris Jenkins. Además, como llevaba puesto el disfraz de Halloween, se dio por hecho que murió la noche de la desaparición. La causa oficial de su muerte fue indeterminada, motivo por el cual la policía creyó que el chico esa noche bebió mucho y que de camino a casa se cayó por accidente y se ahogó. Su familia no estuvo para nada de acuerdo con esta teoría, así que desesperados se vieron obligados a iniciar su propia investigación independiente. Y menos mal que lo hicieron, porque gracias a eso se revelaron todos los fallos que cometió la policía en el informe oficial.
Chuck List, el investigador privado que contrató a la familia, comenzó a seguir todos los pasos que dio Chris la fatídica noche de Halloween y, como es lógico, el lugar más importante fue el bar Lone Tree. Hay que decir que aquí ya pasó la primera cosa extraña, y es que cuando el investigador fue a hablar con el personal no pudo sacar nada en claro, porque al parecer el dueño les prohibió hablar sin la presencia del abogado de la empresa. Aún así descubrió que la noche de Halloween un policía fuera de servicio llamado Mike Casey estaba trabajando en el bar como seguridad. Este tipo conocía a Ashley, la novia de Chris, a quien le había prestado una de sus camisas de uniforme para que se disfrazara de policía sexy. Durante la fiesta, la chica le presentó a su novio. En ese momento había un rumor que decía que Mike le había pedido a su supervisor que expulsara a Chris del bar para así tener vía libre con Ashley. De hecho, se sabe que cuando Chris se fue, Mike llevó a la chica a su casa. El departamento de policía de Minneapolis nunca interrogó a este hombre, cosa que no se entendía, porque si había llevado a la novia del fallecido a su casa podría tener información valiosa. Cuando los agentes encargados del caso fueron cuestionados sobre este tema, respondieron que Mike era un hombre casado con hijos y que no querían romper una familia. Al regresar sobre los pasos de Chris, el investigador privado se dio cuenta de algo muy importante, y era que el chico, para volver a su casa, tendría que haber pasado por el puente de la avenida Hennepin. Este hombre enseguida descubrió que el Banco de la Reserva Federal tenía 2 cámaras de vigilancia exteriores orientadas en esa dirección. Sin embargo, cuando fue a mirar las imágenes, vio que en ellas no aparecía Chris. Esto solo podía significar una cosa, y era que el chico no había caminado hacia su casa. Ahora, si querían saber qué le había pasado, la familia tenía que averiguar dónde había ido Chris esa noche. Para ello contrataron a una unidad canina cuyos perros de caza rastrearon el olor del chico desde el bar hasta un restaurante que estaba enfrente y que se llamaba Times Square Pizza. Desde allí, los perros siguieron el rastro del chico hasta un aparcamiento subterráneo que había junto al restaurante, deteniéndose el olor en las plazas 89 y 90. Curiosamente, la noche de la desaparición, el portero del bar estuvo aparcado en una de estas plazas. Pero no solo eso. Tiempo después se supo que los perros también encontraron olor de Chris en el coche de este sujeto. Con una posible escena para investigar, se inició la búsqueda de pruebas. El investigador privado recuperó del aparcamiento gotas de sangre, un fragmento de pluma roja y un cordón rojo que podrían ser partes de la diadema que Chris había usado esa noche. Luego comenzó a investigar más a fondo la pizzería, y fue ahí cuando varias personas le contaron que la noche de Halloween habían visto a un grupo de 10 atacando a alguien al lado de este local, pero por desgracia nadie pudo confirmar si se trataba de Chris. La familia también contrató una autopsia independiente. Según este nuevo informe, el nivel de alcohol en sangre de Chris era del 0,12%, por lo que no estaba bebido. Por si esto fuera poco, las pruebas también mostraron que había rastros de GHB en su organismo, una sustancia química que se utiliza para sedar a las personas y que es conocida como la sustancia para abusar de alguien en las citas. El patólogo también observó varias cosas extrañas que no coincidían con la teoría del accidente, como por ejemplo que el cuerpo tenía los brazos cruzados por delante, algo imposible en alguien que se cae al agua, ya que estas personas aparecen siempre con los brazos en el costado y también extendidos. Por otro lado, la ropa suele aparecer siempre desaliñada, pero en el caso de Chris, su camisa todavía estaba metida en sus pantalones y los mocasines sin cordones todavía estaban en sus pies. Con todo esto, el nuevo forense determinó que el chico ya estaba muerto y que el rigor mortis ya se había instalado cuando lo tiraron al agua. Para que veáis lo indignante que es este caso, cuando sacaron a Chris del río, vieron que tenía un mechón de pelo en su mano izquierda. Bueno, pues nadie lo analizó y se archivó con el nombre de materia extraña en la mano izquierda. Luego, con la investigación de la familia, se supo que era pelo del propio Chris. La falta de hematomas desconcertó bastante al investigador y a la familia, ya que Chris era un ávido portero de lacrosse y normalmente estaba cubierto de hematomas en las piernas y en los brazos. De hecho, había jugado 2 partidos y había ido a practicar días antes de desaparecer, así que lo más probable es que tuviera señales en todo su cuerpo. Como no las tenía, su familia se preguntó si tal vez alguien le había mantenido con vida en otro lugar durante unos días para después acabar con él. Un hidrólogo que estudió el río Mississippi confirmó que era imposible que el cuerpo de Chris hubiese estado
en el agua durante 4 meses sin ser visto. Este experto, para confirmar su teoría, lo que hizo fue investigar las temperaturas de la zona y descubrió que no se congeló hasta enero. Además, la zona bajo el puente de la Tercera Avenida, donde se encontró el cuerpo de Chris, había sido peinada durante semanas después de la desaparición. Tras este arduo trabajo, en 2006, la policía consiguió que el nuevo jefe de policía se sentara con ellos para examinar las pruebas que tenían en su poder. Gracias a esto, la investigación se reabrió y la muerte de Chris fue reclasificada de ahogamiento accidental a homicidio. Con todo esto, el departamento de policía no tuvo más remedio que disculparse públicamente con los padres del chico por sus errores. Han pasado ya 22 años y, a pesar de los esfuerzos, nadie ha sido acusado de la muerte del joven. Y como pasa siempre en este tipo de casos, hay varias teorías sobre lo que le pudo haber ocurrido esa noche a Chris. En su momento se barajó la posibilidad de que podría haber sido víctima de los asesinos de las caritas sonrientes, un grupo que por aquella época acabó con la vida de varios estudiantes universitarios después de una noche de fiesta y bebida. Sus víctimas siempre aparecían en el agua y muy cerca encontraban un graffiti con una carita sonriente. Al final, esta teoría quedó descartada porque nunca se encontró una pintada cerca ni nada que confirmara esto. Según varios medios, años después, un informante que había estado preso dijo a la policía que había visto a un conocido arrojar a Chris desde el puente de la avenida Hennepin, algo que descartaron de inmediato por varios motivos. Para empezar, las cámaras no grabaron nada y luego, si Chris hubiese sido arrojado desde el puente, tendría que haberse golpeado con una de sus vigas y su cuerpo no tenía señales de esto. Y por último está la teoría que desde mi punto de vista es la que más se acerca a la realidad, y es que Mike o los trabajadores del bar le hicieron algo esa noche para que el hombre tuviera vía libre con su novia. Puede que en ese momento quisieran asustarle y que en un momento dado se les fuera de las manos y acabaran con su vida. La policía mantiene en secreto muchos detalles que no quieren dar a conocer y que solo el culpable podría saber. Su intención es que nadie sepa nada por si en el futuro alguien confiesa y poder así comparar lo que tienen con lo que él cuenta. Por este motivo, el caso no ha recibido toda la atención que merece. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Antes de irme, quiero comentar algo que me ha llamado la atención y seguro que a vosotros también. Bueno, pues a mí hay algo que no me deja dormir desde que empecé a hacer este caso, y es que Chris va a la fiesta de Halloween con su novia y unos amigos. Luego le echan y a mí lo que me extraña es que esa novia y esos amigos no se vayan detrás de él para que no se vaya solo, sobre todo, o para sacarle ese abrigo porque hace mucho frío. Pero vamos, en resumen, que no entiendo cómo, si tú vas con un grupo de gente, sobre todo tu novia, no van detrás de ti. A mí eso es algo que no me cuadra de este caso. He intentado buscar todo tipo de información y yo creo que todos estamos igual con esto, ¿no? Con, pues eso, que vas con unos amigos, una novia, te echan y nadie sale a por ti. Así que bueno, esta era mi duda, seguro que muchos también la tenéis y quería contestaros esto porque seguramente en los comentarios me lo vais a preguntar. Aún así, en los comentarios también podéis dejarme todas vuestras teorías sobre este caso. Yo de momento me despido y nos vemos en el próximo vídeo.